Bienvenidos a Finanzas sin Corbata, donde Jorge y Octavio se sientan a platicar sin tanto rollo sobre lo que verdad importa. Finanzas personales, retiro, metas financieras, inversión, ahorro, fondos indexados y claro, lo que pasa en la economía y cómo nos afecta a todos. Aquí no venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a aterrizar el dinero a la vida real para que tomes mejores decisiones sin necesidad de traje ni corbata. Arrancamos. Ganar o perder dinero en tus inversiones. El tema que nos atañe este día. Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, George. ¿Tú cómo estás? Regresando de vacaciones, ¿no? Así es, regresando de unas deliciosas y refrescantes vacaciones. Ya me verán un poquito más morenito, pero aquí estamos a la orden. Por allá, por Guerrero, por Ixtapa, ¿no? Es correcto, allá por tus tierras, para los que no saben. Sí, bastante padre Guerrero, bastante padre Acapulco, bastante padre Ixtapa. Pero bueno, sí, ganar o perder dinero, George, creo que es un gran tema, un tema muy interesante. Creo yo que, bajo mi experiencia de 30 años que he ido asesorando gente, pues sí hacía memoria, ¿no? Y la gente siempre quiere ganar dinero. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Pareciese que ganar dinero en las inversiones fuera cosa fácil, pero creo que debe de haber ciertas reglas que uno tiene que seguir y sobre todo tiene que tener objetivos claros, saber su aversión al riesgo y muchas cosas. Pero bueno, Daniel Kahneman decía algo muy importante en las finanzas conductuales, un gran psicólogo, y explicaba que la sensación de perder es mucho más fuerte que la sensación de ganar. Okay. O sea, es increíble que te cueste asimilar más perder dinero que la propia emoción de ganarla, es lo que trato de decir. Y fíjate que me remonté ahorita, que precisamente antes de entrar al foro, cuando he ido varias veces a Las Vegas, y es muy cierto, cuando ganabas dinero, pues iba regularmente con cuates, con amigos, pero cuando ganabas lana, pues era muy padre, ¿no? Porque pues comentabas con ellos y era extraordinario. Pero al otro día se te olvidaba, o sea, seguías la rutina del juego y bueno, qué padre que ganaste, pero cuando perdías, literalmente te llevabas esa pérdida 5, 6 o 7 días. Es más, en el avión todavía la ibas asimilando, sufriendo, ¿no? Entonces creo que sí, algo hay de eso, ¿no, George? ¿Cómo ves ahora sí que entrándole a finanzas sin corbata? Sí, pues sin duda la parte en la que nuestras emociones influyen en la pérdida o en la ganancia, pues es más pesada en la pérdida, ¿no? Quizás lo podría llevar en algunos casos, en algún momento, no sé, cuando quizás te hacen un cargo, un cobro que no tenías presupuestado y quizás esa pérdida como que es, aunque lo tenías que pagar o ya lo tenías en mente, como que no entra en el momento en el que tú quieras, es como, ¿por qué fue cobro hoy si yo quería que entrara en el otro cargo o en el otro mes? Entonces sí, no, quizás puedes ganar dinero constantemente y es algo cotidiano, ¿no? Pero quizás cuando lo pierdes es como que, pero creo que también es importante como esa parte en la que tienes que dejar soltar un poco también, ¿no? No ser tan aprensivo, y creo que es un poco a donde quisieras, a donde creo que vas a ir, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como decía, finanzas conductuales, pues se fue descubriendo, porque literalmente se fue descubriendo eso que te acabo de comentar, que la gente tenía, esa predisposición literalmente a perder dinero. Suena lógico, ¿no? Sí. Pero pues sí, cuando lo ganabas no era tan espectacular. Entonces creo que hay que darle su dimensión a las dos y por eso es tan importante saber invertir, ¿no, George? Yo creo que ahí está la clave. ¿Y cómo ganar dinero en las inversiones? Aquí estás presentando, precisamente estamos viendo una gráfica que a mí me gusta mucho, que es muy reciente porque precisamente es el comportamiento del S&P 500. El S&P 500 es un índice que prácticamente replica el mercado americano porque tiene casi al 80% de las empresas más importantes, ¿no? Entonces, por eso le dicen el mercado, literalmente al S&P 500. Y es un índice que se mide por puntos, ¿no? Es uno de los más famosos del mundo. Y cuando arrancamos en enero, estaba prácticamente por arriba de los 5,800 puntos. Y llegó a estar, cuando Trump, el 7 de abril, el tema de los aranceles, por abajo de los 5,000. O sea, si te das cuenta y lo ves, es impresionante esta gráfica. Y hoy prácticamente regresa a los mismos 5,800 puntos. Hoy que estamos hablando, inclusive ya los rebasó, o sea, quiere decir que ya trae ganancias el S&P 500 en el año, cuando literalmente traía pérdidas por abajo del 18%, ¿no? O sea, eran considerables minusvalías, como se dice literalmente, y te das cuenta que mucha gente en ese momento, por esa parte que estamos hablando del miedo a perder y de esa sensación que no puedes dominar, y te sales del mercado.
Y literalmente asumes todas esas pérdidas cuando haberte aguantado, no sé, a lo mejor 30, 35 días hubiera cambiado todo, ¿no, George? Sí, como dices, muchas veces el querer vender por esa pérdida puede hacer que realmente pierdas más de lo que esperar ese momento, ¿no? Entonces creo que ahí es importante tener en cuenta qué es lo que nos conviene más, y yo creo que algo muy importante que siempre mencionas a la gente, la visión a largo plazo, ¿no? Correcto. O sea, de alguna u otra forma, si tú estás llevando una inversión y un objetivo, y creo que eso también, regresamos al tema, es ganar, es la parte de ganar dinero, ¿no? Saber ganar dinero que saber invertir, como lo estabas mencionando un poco. Sí, correcto. Y fíjate esta frase que aquí te voy a leer, dice, ¿por qué nuestro cerebro percibe el dolor de la pérdida con más intensidad que el placer de la ganancia? Un fenómeno que la teoría financiera tradicional ignoraba. Fíjate cómo eso antes no era, como explicaba, no era, vamos, no había explicación, pero realmente pues hizo todo un estudio del cerebro y nos dimos cuenta que pues sí, la gente tenía muchos problemas cuando perdía, ¿no? Y perdía, claro, bien lo decías, ¿no? Perdía cualquier cosa, ¿eh? No solamente dinero, yo creo sí, que... claro. Sí, sí. La pérdida de un aparato. ¿Con quién no ha perdido un celular? Sí, ¿no? que se descomponga hasta el coche. Puede ser parte de eso, ¿no? Que de alguna forma pues estás perdiendo de alguna manera algo que cotidianamente es lo más normal o que lo obtienes de una forma cotidiana, ¿no? Entonces, como que no sé si se puede decir también salir un poco de ese confort en el que estás y como que eso destantea, ¿no? Pero sí, la verdad es que muy interesante la forma en la que nuestro cerebro detecta lo que nos puede hacer daño y el cómo actuamos, ¿no? El qué decisiones tomamos a partir de ello. Sí, pero correcto. Sí, me parece importante, y como dices aquí, ¿no? También es parte de definir cómo es tu capacidad de riesgo, ¿no? Sí. Tu perfil de inversionista, que era lo que estabas definiendo como un poquito al principio, explicando. Sí. Yo creo que tienes que definir muy bien tu perfil de riesgo. Creo que es algo muy importante. Y aquí me gustaría mucho tomar ciertas, digamos, ahora sí que acciones, ¿no? Porque como dice aquí, voy a apoyarme en ciertos textos que preparé precisamente para que lleve una logística a la plática, George, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que dice, escenario real, si tu cartera cae 15%, puedes quedarte tranquilo esperando la recuperación. Eso es súper importante, ¿no? Porque imagínate, aquí lo veía en esta gráfica que volvemos a poner en pantalla del S&P 500, y nos damos cuenta cómo sí cayó, pues sí cayó más del 15%, y ahí es donde la gente literalmente se puede paniquear, ¿no? O definitivamente sí estás preparado, ¿no, George? O sea, eso es conocerte, ¿no? Si estás preparado para esas caídas, para que obviamente, como decías, a un plazo mayor la cosa cambie, o preferentemente, si no estás preparado, pues mejor no asumir tanto riesgo, ¿no? Correcto, ¿no? Y yo creo que implica la parte de no asumir tanto riesgo desde que tomas la decisión, y esto va a analizar tu perfil de inversionista, ¿no? Tu perfil de aversión al riesgo, porque a fin de cuentas, si no vas a tolerar este tipo de caídas, mejor no te metas porque vas a perder más, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la decisión parte y el control emocional parte desde decir cuál es mi visión de inversionista, cuál es mi aversión al riesgo, y a partir de ahí, pues decidir, ¿no? Y yo una vez estando dentro de tu estrategia, dentro de tu plan, pues ya saber cuáles son tus metas, y a fin de cuentas, pues lo puedes ver claramente aquí en la gráfica del S&P 500, siempre va a haber subidas y bajadas. Correcto. No es que siempre sea lineal. Entonces, gracias a esto, lo importante es mantenerse y saber que el mercado siempre la tendencia va a ser alcista, o por lo menos que la inversión que hayas tomado pues tenga los fundamentales o la decisión de acuerdo a quien te asesoró, para que realmente se cumpla el objetivo en el plazo pactado, y que no, a pesar de las turbulencias que hay en medio del camino, pues pueda ser de una forma correcta o atinada para la decisión que tomaste, ¿no? Claro, sí, George, yo creo que dices, vuelve a lo mismo, es muy importante. Como dices, siempre va a haber esa volatilidad en el mercado, que de alguna forma, creo que lo explicaste muy bien, si tú tienes una estrategia y te ciñes a la estrategia con tu objetivo que tú definiste, por supuesto que vas a poder aguantar la volatilidad. Por eso decía, ¿qué tanto puedes aguantar estas volatilidades? Y creo que te lo tienes que preguntar antes de invertir, ¿no? Claro. Y sobre todo, creo que lo dijiste muy bien, si traes un asesor que te va coachando bien y que te va explicando, quizás por eso este tipo de podcast, ¿no, George? Claro. Que es Finanzas sin Corbata, es saber que debes de traer a alguien que te lo explique y te lo baje muy fácilmente, para saber que, por ejemplo, puede haber
digamos, instrumentos de renta fija que no tienen ese riesgo tan alto como instrumentos de renta variable que tienen un riesgo mayor, y ya de acuerdo a las preguntas de perfilamiento y de una buena tesis de inversión, tú sepas en qué te vas a meter, ¿no, George? Sí, correcto. Y creo que también es la parte importante de tener un asesor, o sea, la parte en la que quizás no tenemos que conocer todo, no tenemos que saber todo, y creo que es importante también al momento de hacer una inversión pasiva, que de alguna u otra manera la asesoría que hayas tomado previamente a ello, pues te abra el panorama dentro de la toma de decisión y también dentro del producto, porque pues es natural, ¿no? Que las personas puedan tener, y ha pasado muchas veces, ¿no? Te ha pasado muchas veces, que tienen dudas, que tienen alguna pregunta, incluso tener algún miedo, alguna cuestión que digas, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué decidí esto? Y ahí es lo importante de la asesoría, y no solamente el que te digan, oye, es un contexto global, sino hay ciertas cosas particulares, analíticas más a fondo de ciertas empresas que vale la pena saber y que de alguna forma te dan la seguridad en el momento de decir, hice una inversión en un instrumento seguro, en un instrumento que tiene buenos fundamentales, y pues eso va a llevar a que la gente, pues el miedo siempre va a estar, pero las decisiones que lleven este miedo no sean las incorrectas para que las personas no vayan para atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? Sí, correcto, George. Y aquí hay 3 puntos muy importantes que me gustaría comentarte. Creo que es bien sabido en las inversiones que cuando vas a hacer un proyecto, pues analices 3 cosas, ¿no? Primero, obviamente el objetivo, ¿no? Y después el tiempo que te falta para llegar al objetivo. Y por último, con eso vas a asumir un riesgo, ¿no? Y conforme tú mismo vas aprendiendo sobre estos temas, va a llegar el día de mañana que tú puedas hacer un portafolio, ¿no? Y que digas, bueno, de acuerdo a estos conceptos me va quedando claro. Creo que siempre es bueno coacharte por ahí por un asesor, pero sí es importante medir esos 3 puntos, porque no es lo mismo tener un fondo de emergencia para 6 meses y dónde lo vas a colocar a, por ejemplo, un plan de retiro en 20 años, ¿no? Porque si no, pues puedes tener problemas serios, ¿no? Así es que creo que la definición de lo que tú quieres es súper importante. Aquí estamos viendo otra gráfica, precisamente el S&P 500, en donde se ve claramente cómo empieza el año. Digo, aquí se las preparé, cómo empieza el año, y nos damos cuenta cómo el S&P 500 del arranque del 2025 a donde tocó mínimos estaba por abajo del 18.5, ¿no? Quiere decir que de cada $100 pues estabas perdiendo $18.50, ¿no? Eso llama la atención, pero si fueran 100,000, pues ya serían 18,500, ¿no? Y así, si fueran 200,000, y mientras la cantidad se va haciendo más grande, volvemos al tema de la pérdida, a la conducta en el tema financiero, y pues sí es difícil, pero si te das cuenta, se ve un círculo muy grande donde se ve la caída, pero pues por obvias razones ahí no deberías tener tu fondo de emergencia, ¿no? Porque pues sinceramente tenerlo en el S&P 500 para 6 meses y tienes una urgencia dentro de, pues estás hablando de abril, 4 meses, pues tomas todo el fondo porque la urgencia fue muy fuerte, pero ya traes una minusvalía del 20%. ¿Qué opinas ahí? Oh, y ahí sin duda ya creo que es muy importante lo que acabas de tocar. Como dices, dentro de un perfil de inversión hay diferentes riesgos que vas a ir tomando, ¿no? Correcto. No necesariamente tienes que ser, mi perfil es arriesgado y todo a riesgo y riesgo, ¿no? Dentro de ese mismo portafolio tienes que medir, dependiendo de los objetivos, cuál es el riesgo que vas a tomar, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante dentro del portafolio, entender que no es que tú para todo sea riesgo o todo seas muy conservador. Sabes que mi plan de retiro sería lo mismo, ¿no? En CETES, pues quizás no es tan conveniente, ¿no? Puedes obtener instrumentos como el Nasdaq o S&P 500 que a largo plazo, de acorde al objetivo, sí van a ser buenos para este instrumento, ¿no? Entonces creo que de ambos lados es importante saber hacia dónde dirigir el portafolio de las personas que nos están viendo, ¿no? Correcto, y no es que la renta fija no sea buena, ¿no? La renta fija tiene sus objetivos muy particulares, en donde el riesgo es menor. Obviamente está prestando el gobierno del país, prácticamente es nulo el riesgo, digo, tiene su riesgo como todo, pero es muy difícil, digamos, si un gobierno quiebra, pues imagínate todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, no solamente los CETES, sino muchas cosas se van a ver afectadas, ¿no? Entonces realmente la posibilidad es mínima, prácticamente en la gran mayoría de los países, salvo algunos que sí tienen situaciones financieras muy malas, ¿no? Obviamente, pero cualquiera de los dos
son necesarios desde mi punto de vista en un portafolio de inversión corto, mediano, largo plazo. El chiste es que definas los 3 puntos, que los repito, es la parte del objetivo, la parte de la temporalidad y por último el riesgo que vas a asumir, ¿no? Y tengo otra gráfica que también les preparé, que aquí está el S&P 500 literalmente tirado a un plazo de 20 años, por decir, no es lo mismo un fondo de emergencia a 6 meses que hacer un plan de retiro a 20 años, y aquí te das cuenta que el S&P 500 tuvo un rendimiento del 10%, un poquito por arriba del 10% anual, muy por arriba de los CETES. Digo, los CETES están pasando un momento bueno, pero un CETES en promedio te pagan un 5, 6% máximo. Estás 4 puntos por arriba. 4 puntos por arriba en interés compuesto en 20 años. Es un dineral, George. Sí, era lo que hablábamos. Me decías de unas caídas del 18, del 15, ahora hablamos del contrario, del 40%, que son 4 puntos, ¿no? Sí. Hablando ya de cantidades ya pues de 100,000, 1,000,000 para arriba, y ya un 4% sí es algo muy significativo. Y llevar esto constantemente año tras año tras año, pues bueno, como lo sabemos, el interés compuesto pues se forma una bola de nieve, ¿no? Y aquí creo que también es importante considerando las consecuencias de ignorar la aversión al riesgo. Explícanos un poquito más este término. Sí, claro, lo que pasa es que, digo, y sí, aversión suena un poquito difícil, pero yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es conocernos, ¿no? Inclusive no solamente por la parte numérica, porque lo numérico, a fin de cuentas, es como la tarjeta de crédito, sabes que no debes de gastar ese gasto con la tarjeta de crédito y lo gastas, ¿no? O sea, viene la parte emocional. Y entonces ahí viene la aversión al riesgo, como diciendo, bueno, es que pues aquí tengo que pagar en tantos días y mejor no tomo mi efectivo. Pero realmente, ¿cuántas personas, George, hacen un análisis literalmente de cada decisión financiera? La verdad es que son muy pocas, o de la gran mayoría de decisiones que tomas. Entonces, la aversión al riesgo es conocer tu perfil. Literalmente no tendría nada de malo, y digo, tengo personas que les gusta mucho ceñirse a una estrategia fiscal, en un plan de retiro, a bonos, y es válido, o sea, porque no les gusta ver esas minusvalías y esa volatilidad en el mercado, y prefieren a lo mejor decir, a mí me gusta mucho, si yo fallezco en este PPR, mi familia tenga un seguro y que lo cobre y que tenga un fideicomiso y que le dé rentas, ya platicaremos sobre eso, y adicionalmente que el dinero que yo obtenga en mi retiro sea garantizado. Totalmente válido, ¿no? Pero hay gente que le gusta mucho más la volatilidad, que tiene esa versión y que dice, ¿sabes qué? Puedo arriesgar más, y con lo que hemos platicado y con lo que más o menos me has enseñado, pues yo sí defino tomar un portafolio, vamos a pensar, como dijiste, en un índice que es un poquito más agresivo que el propio S&P 500, que es el Nasdaq, que lo mencionaste, que están agrupados pues regularmente las mejores tecnológicas de Estados Unidos, aunque por ahí tiene a Home Depot, tiene Starbucks, ¿no? Y tiene algunas otras empresas que no son tecnológicas, pero bueno, esa es otra historia. Pero quieres asumir el 100% a 20 años en el Nasdaq, ¿no? Que vendría siendo el fondo indexado, que es el QQQ que lo replica. Entonces, o podrías hacer un portafolio 70% renta variable, 30% renta fija, lo cual también es válido. Pero yo creo que es conocerte, ¿no, George? Conocerte, que lo que platicamos al principio, de que si ves una minusvalía, como otra vez si quieres ahí poner la gráfica del S&P 500 que vemos ahí en amarillo cómo baja literalmente, y sobre todo cuando Trump empieza a declarar el tema de los aranceles, pues tienes que estar dispuesto a eso si vas a soportar la volatilidad. A eso es conocer tu perfil, George, ¿no? Ok. Sí, pues de alguna manera el saber en qué te estás metiendo, el tener una buena asesoría, el saber que las decisiones que estás tomando, visualizarlas a largo plazo, pues este conjunto de cosas van a hacer que la toma de decisiones sea mejor, ¿no? Que de alguna otra manera es como lo que decíamos de la tarjeta de crédito. A veces es más fácil, y no sé si vaya ligado un poquito a lo que hablamos al principio, a veces es más fácil quizás para algunas personas gastarlo de la tarjeta y asumir el riesgo de que el dinero no está, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? En algún momento lo tienes que pagar. Entonces hay veces que la psicología juega de ciertas maneras que pareciera que estamos tomando la ventaja, pero yo creo que he escuchado muchas veces a ciertas personas decir, no, que yo mejor dejé mis tarjetas de crédito, no las usé, no me conviene, no las usar, pero es que quizás es que no tuvieron el control emocional en su momento para poder tomarlas, porque tener una tarjeta de crédito, pues, tiene muchas ventajas. Lo vi hace poco que me fui de vacaciones,
pues tan solo el entrar a una sala de un tipo VIP, vamos a verlo así, ¿no? En el que pues quizás adentro hay café, hay hot dogs, hay refresco y ya no gastas lo que está en el aeropuerto. No sé, son ciertas cuestiones que podrás pensar, pues te podrás gastar en una comida en un aeropuerto 600, 700 pesos, pero si sabes usar las tarjetas, los créditos, el saber invertir, el saber cómo ganar más dinero, puede ser que uses el dinero un poquito más a tu favor y que no siempre sea el gastar, sino también ganar un poquito más sabiéndolo utilizar, ¿no? Que creo que es parte del tema de cómo ganar más dinero, porque no simplemente se trata de no gastar, ¿no? Sino de usarlo inteligentemente y cómo aprovechar ciertas cuestiones a favor de uno, ¿no? O sea, te pudiste haber gastado 600, 700 pesos en una comida de un restaurante, pero quizás en la sala lounge todo es gratis, o sea, el café, el refresco, un hot dog, una botana, entonces ahí son ciertas cuestiones que dices, puede ser bueno utilizarlo y ahí hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Sí, yo creo que sí, George, tocaste un punto, que a mí me llama mucho la atención, como las tarjetas de crédito, pero sí creo que caemos a las decisiones financieras, ¿no? A fin de cuentas, creo que hay muy buenas tarjetas de crédito, también para cada rubro. Claro. O sea, quiero decir, el cuate que quiere, no sé, devolución en Costco, claro, y que usa mucho Costco, las de o el aviones, cuate que viaja demasiado, claro, el cuate que le gustan, por ejemplo, las salas lounge. Es todo un tema, pero a fin de cuentas también creo yo que si vas a usar una tarjeta, revisa términos y condiciones y que se adapte, es como un portafolio, ¿no? Claro. A tus necesidades, y a lo mejor te va a llevar 3 o 4 días, si tienes un buen buró te la van a dar, ¿no? 3 o 4 días, para mí particularmente, me gusta mucho Banamex en el tema de viajes, se me hace la mejor tarjeta en cuanto a lo que te dan, pero sí creo que tienes que hacer tu investigación, pero eso lleva tiempo, y luego emocionalmente volvemos a lo mismo. Por eso lo conductual en las finanzas es tan importante. ¿Qué tanto tiempo le tengo que dar para escoger una cuenta de débito, una tarjeta de crédito? ¿Qué tanto cash debo tener en mis cuentas? Son una serie de decisiones muy importantes, pero creo que el episodio cierra bien, ¿no, George? Porque a fin de cuentas creo que fue un gran tema, las finanzas conductuales, y que pues cómo ganar o perder lana en las inversiones, pero también empezamos a tocar ahí otras cositas muy interesantes, como si de verdad es una maravilla estar en un aeropuerto, irte a comer a una sala lounge y gozar de ese beneficio, salas de descanso, la verdad es que la comida es buena, y no es lo mismo la espera, ¿no? Claro. En una butaca que que estar sentado tranquilo, y ya casi te llaman para el vuelo, ¿no? Sí, claro. Sí, y a fin de cuentas es saber utilizar el tiempo tanto para ganar más dinero y como para en favor personal, ¿no? Y de alguna forma el tener ciertas partes, tus objetivos, ciertas cuestiones bien planeadas te pueden permitir generar más dinero también, ¿no? Y eso te permite invertir o tomar mejores decisiones para el futuro, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tocar un tema muy importante, como lo venimos aquí viendo, que es dentro de la parte del riesgo y que creo que es también parte del perfil de inversionista, que es parte de la diversificación, ¿no? Correcto. Toquemos un poquito la diversificación. También tú puedes decir, en algún momento sé de un ETF que tiene hasta 1000 empresas, ¿no? Sí. Entonces, no sé si puede venir ahí un poquito el tema de la diversificación, ¿cómo lo podríamos tomar en cuenta para la parte de ganar dinero? Claro, de ganar o perder dinero. Ganar o perder es dinero. El tema central. Sí, la diversificación es base, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos que aprender, y creo que aquí hablamos de 2 instrumentos para no meter demasiados, ¿no? Digo, podemos hablar de más, ¿no? Pero bueno, la renta fija, la renta variable, ¿no? Y si nosotros ponemos, digamos, en un circulito la renta fija, pues por aquí quedaría la renta variable. Si te das cuenta, estás asumiendo puntos mayores de riesgo, ¿no? Por decir, aquí estás en riesgo 2 y aquí estás en riesgo 4, ¿sí? Pero es tan complejo, George. Elegir renta fija es muy fácil, ¿no? Y hoy más porque como que tuvo tanto boom hace un par de años en el 22, pues ya casi va a ser 5, perdón, ya casi va a ser 3, discúlpenme. 6. No, en el 22. Ah, perdón, sí. Ahora sí, sí. Nos patinamos, pero en el 22, ¿no? Y pues prácticamente estamos en el 25, 3 años, que tuvo un boom la renta fija. Y entonces mucha gente se puso a investigar. Y sí, llegaron a tasas del 12% en CETES, y hoy pues están en 8.40, o sea, realmente si te das cuenta prácticamente han bajado 4 puntos, ¿no? Y aún así sigue siendo una buena tasa porque la inflación está en promedio en 4, o sea,
4 puntos arriba de inflación, bastante bien, sin asumir tanto riesgo, ¿no? Pero la tasa pues, se ve claramente como ya va de bajada, literalmente, salvo que pasara algo extraordinario, pero la tasa está bajando. Y entonces aquí en este punto donde entra la parte de las acciones, pues es tan complejo elegir una acción, y a lo mejor me puedes decir las 5 mejores, ¿no? Podríamos mencionar, no sé, a Meta, podríamos mencionar a Apple, podríamos mencionar a Google, podríamos mencionar a Amazon, podríamos mencionar a varias empresas que son muy buenas, ¿no? Pero lo difícil son las valuaciones, porque es increíble cómo a lo mejor, y creo que sí, Apple está muy por arriba del precio en este momento que estamos haciendo el video, George. Entonces elegirla a lo mejor en este momento te va a llevar tiempo para obtener ganancias, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es hacer, vamos, literalmente una investigación profunda con Apple. Y ahorita Apple, pues el tema de los aranceles, ¿no? Que quería fabricar en India y que Trump le dijo prácticamente, se dice que habló con Jim Cook y le dijo, ¿sabes qué? Ni más, o sea, no se trata de que te vayas a otro lado cuando yo quiero que vengas acá, ¿no? Ya te sales de China, te vas a India si yo quiero. Sí, pero trasladar toda la producción de los teléfonos a Estados Unidos es literal un dineral. Entonces, y para allá voy a la pregunta, entonces elegir una acción no es fácil, ¿no? Si te sales un poquito de la renta fija. Y para eso existen los fondos indexados, ¿no? Que prácticamente pues el S&P 500 es un fondo indexado, que es una cesta de acciones. En vez de tener solamente Apple, imagínate que tienes a las 500 mejores de Estados Unidos. Las metes en una licuadora, las mezclas y la volatilidad, volvemos al riesgo, la disminuyes, ¿no? Okay. Porque cuando ves una gráfica, ya sea de, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Que la vas a ver demasiado volátil contra el S&P 500, va a ser completamente diferente la gráfica. Pero van en línea, ¿no? Porque a fin de cuentas es el mercado, pero estás absorbiendo menos riesgo. Así es que un fondo indexado lo que hace es minimizar esa volatilidad y hacer una diversificación. Y como dije, puedes tener 30% en bonos, 70% en un fondo indexado, ¿sí? Así es que depende mucho de tus objetivos y tu aversión al riesgo, ¿no, George? Ok, y aquí un ejemplo muy interesante que dice, si pones el 100% en un solo activo muy volátil, una bajada puntual puede ser enorme. Si repartes en varios sectores y tipos de activos, algunas caídas se compensan con otras subidas y tu cuenta global sufre menos. Y creo que es muy importante que aquí esto no de cómo se reparten los sectores y cómo es la parte de la distribución del riesgo dentro de un ETF es importante porque no es que que se tomen las decisiones con base en esta empresa es mejor que esta, o sea, por cuestiones nada lógicas, o sea, tiene que ser todo fundamentado y es importante porque también es a través de un algoritmo, ¿no? Decide qué empresas suben, qué empresas bajan, qué empresa está en el último lugar, cuál puede subir y creo que eso es importante porque no está involucrada la mano humana, no es simplemente matemáticas, números y pues con eso no hay error, ¿no? O sea, únicamente se toman en cuenta las empresas que realmente están dentro de las mejores 500 y sobre esas mismas se mantienen, ¿no? Y creo que eso también sigue siendo importante para no... Dentro de la diversificación, pues tienes ciertos movimientos que puedes seguir haciendo el algoritmo del ETF que te permiten a ti, que es inversión pasiva, pues te siga trayendo, que se siguen caminando a un resultado alcista. Sí, correcto, George. Sí hay reglas en el S&P 500, creo que es lo que quisiste decir. Sí, correcto. Sí, definitivamente la primera parte es que es por capitalización de mercado. Quiere decir... entre Apple, Microsoft, Nvidia se han peleado el liderato. A fin de cuentas es quien tiene más capitalización de mercado, es la número 1. Así es que esa es la primera regla, pero bien lo dijiste, o sea, hoy puede ser la 500 y definitivamente alguien te puede llegar y te puede desbancar de la número 500 y puedes ir subiendo peldaños, lo que quiere decir que lo dijiste muy bien. Hay los 11 sectores, por ejemplo, en el S&P 500, los 11 sectores de los 11 sectores de la economía americana están ahí, así es que sí es una diversificación y las reglas son bien claras cuando tú precisamente
conoces bien al ETF, te puedes meter en una página que se llama etf.com y ahí está precisamente cómo está hecho el ETF, ¿no? De acuerdo a qué y cuáles son precisamente ahora sí las indicaciones y las reglas claras del fondo en donde estás invirtiendo. Vanguard, ¿no? O sea, diferentes fondos. Así es que BlackRock, así es que te puedes meter a las páginas, revisar cada uno de los fondos y, por ejemplo, puede ser quizás uno que esté de videojuegos o puede ser otro que siga un sector muy particular como el farmacéutico. Así es que, vamos, ETFs hay muchos y como bien lo dijiste, hay ETFs que tienen inclusive más de 1,000 empresas. Así es que sí hay reglas en los fondos indexados, George. Oh, y a pesar de esto, de las ciertas reglas que tienen, también no es que de un año a otro sean 500 empresas muy distintas, ¿no? No sé ahí, digo, la verdad desconozco mucho, pero ahí quisiera saber un poco más. Normalmente son las mismas empresas, ¿no? Es muy difícil que de repente haya 30, 40 empresas distintas. Yo creo que cambien un poco una o dos, pero ¿es recurrente que las empresas cambien constantemente o son similares dentro de los fondos? Sí, la verdad es que son muy similares, tienes toda la razón. Yo creo que los sectores van cambiando de acuerdo a lo que era antes, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años las que mandaban eran las petroleras, ¿no? Okay. Porque el petróleo pues era el auge fuerte, era el boom, ¿no? Y no así las tecnológicas. Así es que hace muchos años el índice estaba comportado de otra forma, siguiendo con el tema del S&P 500, y fue cambiando y fue evolucionando, en donde hoy prácticamente el 29-30% son tecnológicas, ¿no? Okay. Y lo más increíble es que el peso del índice está sobre lo que le llaman las 7 magníficas, ¿no? Sí ha ido cambiando, pero como dices, no es radical. Okay. Acuerdo, no es radical, ¿no? Ok, pues bueno, yo creo que aquí como lo vemos dentro de nuestra pequeña guía que tenemos, creando un sistema amable con tus emociones, creo que eso también es importante porque puede haber gente que quizás no se sienta a gusto, ¿no? Y creo que eso es lo importante dentro de todo, Claro, ¿no? claro. Sentirte a gusto con lo que estás haciendo, sentirte informado, tener la asesoría correcta y de qué forma las emociones influyen, pero de una forma positiva, ¿no lo crees? Sí, correcto. Yo creo que es el manejo, vamos, primero de tus emociones, sí creo que primero por delante las emociones y luego vendrá la parte financiera, ¿no? Que a fin de cuentas creo que es un tema central y bueno, sí es importante hacer una combinación entre tus emociones y la parte financiera, hacer una buena estrategia y que tus inversiones crezcan literalmente y el tiempo es factor para lograrlo, George. No sé si algo más o creo que es momento de cerrar este podcast, ¿no? Pues no, creo que tocamos puntos importantes y todo se basa en las decisiones que tomamos con base en las emociones. Yo creo que el tomar la decisión de tomar un plan de retiro, de comenzar un plan de ahorro, de comenzar hasta una asesoría, ¿no? Sí. Creo que es importante. Entonces, pues como saben, siempre dejamos aquí la carta abierta para todas las personas que gusten y que les haya entrado la parte de cómo ganar más dinero, cómo hacer mejor una inversión, que tomen la decisión y puedan tomar una asesoría o si ya están decididos en un plan, pues qué mejor, ¿no? Claro que sí, aquí estamos a sus órdenes para darles mentorías. Pues muchas gracias, George. Quedamos aquí al siguiente podcast y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. No olviden de cuidar sus emociones. Hasta pronto. Finanzas sin corbata. Sí, sin corbata. Finanzas personales, retiro, metas financieras, inversión, ahorro, fondos indexados y claro, lo que pasa en la economía y cómo nos afecta a todos. Aquí no venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a aterrizar el dinero a la vida real para que tomes mejores decisiones sin necesidad de traje ni corbata.